El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de oír las palabras de Jesús acerca del pan de vida, muchos discípulos le dijeron: ¿qué enseñanza tan difícil? ¿Quién puede entenderla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban sus palabras, les dijo: esto los hace tropezar en la fe. Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Entonces añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos lo abandonaron y no siguieron con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, leemos hoy o hemos leído la última parte de este discurso que tradicionalmente llamamos el discurso del pan de vida. A lo largo de esta semana hemos venido reflexionando en estas enseñanzas que, como vemos, han resultado difíciles para algunos de sus discípulos. Muchos de ellos, dice el texto, abandonaron a Jesús cuando les enseñaba estas cosas. Y es que aceptar a Jesús como el verdadero pan de vida, como el que da sentido, sabor a la vida, resulta difícil. Y muchos, como ya lo dije y lo repite el texto, abandonaron a Jesús porque les parecía dura esta enseñanza. No lograban entender el alcance de estas enseñanzas cuando Jesús les hablaba del pan de vida. Cuando Jesús les decía que tenían que comerlo a Él, que solo el que lo comiera podría tener vida eterna. Pensaban seguramente aquellos discípulos que abandonaron a Jesús que tenían que comer su carne, que tenían que comerlo a Él. Y por supuesto no lo entendían. Pero ¿qué era lo que Jesús les estaba enseñando y nos enseña hoy a nosotros? Que tenemos que acogerlo a Él, que Él sea como el alimento, el que da la vida, el que nos da fortaleza, el que nos da esperanza. El verdadero alimento es Él, su palabra. Él, que es la palabra encarnada, debe ser el alimento. Y en medio de esta situación, Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿si ustedes también quieren irse? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa debe ser también nuestra respuesta. Y seguramente que lo ha sido a lo largo de nuestra vida. Aquellos que hemos optado por Jesús, aquellos que lo hemos aceptado en nuestra vida, aquellos que hemos aprendido a comerlo a Él, es decir, a aceptarlo a Él como el verdadero pan de vida, como el que da sentido a mi historia, a mi caminar, a mi vida toda. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Que esa sea también nuestra respuesta en este día, que reafirmemos nuestra fe en Él y que una vez más, como Pedro, le digamos a Él: no tenemos otra alternativa, tú tienes palabras de vida eterna.
Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y en la primera lectura que hemos escuchado, como lo hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo pascual, hemos venido encontrándonos con estas historias de las primeras comunidades cristianas, con la acción evangelizadora de los primeros discípulos, aquellos que fueron testigos de la muerte y resurrección del Señor. Y hoy nos encontramos con Pedro y seguramente otros de sus discípulos con él, anunciando, predicando. Y ese anuncio, esa predicación la acompañaban con signos de vida, con signos de resurrección. Y hemos visto en el texto de hoy cómo cura a un enfermo y cómo le devuelve la vida a una persona que había muerto. Tal vez el autor del texto nos quiere enseñar que Jesús resucitado es el Señor de la vida, que quien cree en Él tiene vida eterna. Quien cree en Él no muere más, porque en Él todos alcanzamos la plenitud de la vida. Pidámosle al Señor a la luz de esta palabra que nos ayude a reafirmar nuestra fe en Él, nuestra fe en la resurrección, con la certeza de saber que quien cree en Él tiene vida eterna. Quien cree en Él ya no muere más. Continuemos con la celebración.